cuando yo hablé del proyecto que teníamos con Perón, te confieso que el plano mayor del Instituto de Cine de Gobierno me dijeron: cuenten con todo nuestro apoyo para todo lo que sea necesario, desde el punto de vista de logística, de filmación o todo lo que fuera. Y yo dije: si el peronismo en Argentina no es capaz de hacer por su cuenta, autónomamente, un registro de la memoria y la palabra de Perón, no vamos a andar dependiendo de los cubanos. Además, si lo hacemos en Cuba, todos los sectores que son anticubanos, y aunque sean peronistas de la derecha, van a decir: no, esto ya está manipulado por Fidel o por el comunismo. Nosotros lo hacemos independientemente. Pero sí hubo el gesto de ellos que nos ofrecieron todo, a mí personalmente, porque Pino no estaba ahí. Yo volví a Madrid y me encontré ya con el general en Puerta Hierro. Hablamos casi una hora, le dije y me dijo: no hay problema, Argentino, no hay ningún problema. Dije que yo le voy a mandar una nota, que eran notas clandestinas, venían a una barbería, a una peluquería que había ahí en Callao, cerca de Corrientes, a media cuadra, ahora ya no está. ¿Tenés esa nota, no? Sí, tengo esa nota. Yo le mando una nota. Y dije que mande una nota, también le dije a los grupos, ya no dije el grupo, ojo, dije los grupos de Cine Liberación, porque ya Cine Liberación no era Solana, Argentino o Vallejo, sino eran decenas de compañeros que estaban en distintas partes del país y que eran tan protagonistas como nosotros en el uso de los materiales, como nosotros en lo que estamos haciendo en la producción. Entonces, eso fue en enero, que yo volvía de La Habana. Y hay una nota de marzo, creo, algo así, donde Perón manda esos dos correos que me llamaron un día de esa peluquería. Y entonces Perón me lo sugiere hacerlo en abril, mayo, no me acuerdo exactamente. Ha filmado que es evidente. ¿Cómo lo sentiste vos al viejo, no? O sea, ¿era franco o te estaba haciendo política? Yo creo que era franco y me estaba haciendo política también. El conductor hace política siempre, lo quiero o no, hasta cuando duerme hace política. Hasta cuando hace el amor me imagino haciendo política. Pero, y hacer política no es malo. Lo bueno es que haga una buena política. En el amor o en la relación humana o en una película o donde fuere. No, yo te confieso, a la distancia, ojo, cómo lo vivía yo entonces y cómo lo vivo ahora, pues puede haber diferencias. Ahora quizás tenga un pensamiento un poco más crítico. El otro día estaba escuchando a alguien ahí en la televisión que decía: Perón nunca tuvo una posición nacional, tuvo una posición liberal. Y digo, se nacionalizaron los ferrocarriles. ¿Cuáles son los nombres de los ferrocarriles? Roca, Sarmiento, Mitre. ¿Qué intelectual peronista nacional fue realmente elevado durante el gobierno peronista? Y yo me quedé pensando, cierto, viejo, uno ya ve estas cosas como naturales, si uno las hubiese visto en su momento en términos críticos, pero en los momentos que vivía uno en aquel entonces era muy distinto a lo que vive uno a la distancia histórica. Entonces, en ese sentido, yo lo viví con una gran pasión al viejo.
A mí el viejo si me decía salgan a matar o salgan a hacer, yo lo hacía, no tengo ninguna duda. ¿Te hiciste peronista en ese momento? No, yo ya era peronista desde que hicimos la obra, y cuando Ortega Peña dijo si quieren hacer las historias de la liberación de Argentina, porque cuando nosotros estábamos haciendo la obra de los Hornos, que no teníamos nombre todavía, nos encontramos con Ortega Peña y Duhalde, siempre juntos, y Pino y yo siempre juntos en una calle del centro. ¿Qué están haciendo? Una película, como había cierta confianza con él, es Los caminos de la liberación argentina, algo así. Entonces, los caminos del peronismo. Nosotros nos miramos, sí, hay que dar un viraje, porque tenemos que empezar a dar un protagonismo mayor a toda la experiencia peronista, que eso fue lo que se metió en la segunda parte, empezó a cambiar un poco la dinámica. Y luego ya todo el proceso de la difusión de la obra del Horno, el trabajo militante con todos los grupos de la JP, de Rearte, nosotros, no te cuento todas las historias para la difusión, con Antonio Caparrós. Contanos, vamos para escucharte. Había un encuentro en Córdoba donde se iba a definir la política del movimiento, sobre todo el movimiento que quería cambiar la historia en este país, donde predominaban las generaciones más jóvenes. Y entonces estaban los sectores que querían más en el foco, la acción armada, guerrillera, en acá, que eso iba a despertar la conciencia además, y otra gente que decía no, hay que trabajar más sobre lo popular, a nivel de masas, trabajo persuasivo, porque quien va a definir la historia no son los grupos, sino el conjunto. Y yo me acuerdo que salimos con Angelito Taborda, que murió, mi cuñado, que está como personaje también en la obra del Zorro, y con Antonio Caparrós, un psicoanalista que es muy conocido. Y íbamos a esta reunión, un encuentro muy importante nacional que se estaba haciendo dentro del peronismo para definir algunas opciones, de lo cual surgió luego Montonero, los grupos más extremos, y otro grupo que prefirieron un trabajo más de masas. Y me acuerdo que en ese viaje, que no voy a contar detalles de lo que hacía Antonio en ese viaje, ya estaba un poco mal, llegábamos cerca del lugar donde estaba el encuentro y aparece una persona con un poncho ahí diciendo no, paren, no, y vamos a pasar la hora de los hornos. Y no, muchachos, llegó la policía, todo eso, no se suspende, todo eso. Y era Rearte, Gustavo Rearte, que era uno de los dirigentes máximos, más respetados por parte de la juventud en ese entonces. Entonces eran experiencias que uno vivía en esos años y que estaban dentro de lo que había sido la experiencia también de la obra. Pero cuando hicimos ya todo el trabajo posterior con la imagen de Perón, fundamentalmente lo que pretendíamos era hacer llegar a las nuevas generaciones una imagen que en movimiento nunca había llegado acá, porque estaba totalmente prohibido, el decreto 4161, el decreto ley. La palabra de Perón en cintas magnéticas, el que le gustaba se apropiaba de ella, y esta es la palabra de Perón, al que no le gustaba, siendo peronista o no, decía no, esto es una falsificación. Cuando mandaba una carta también podía ser una falsificación. Entonces dijimos, la imagen de Perón es importante tenerla. Y eso hizo una estética también del tratamiento de las películas de Perón, sobre todo en actualización política doctrinaria, donde solo Perón, más algunos didascalías o carteles que aparecen ahí, subrayando, acentuando algunas de las cosas que dice. Entonces, en ese sentido, la idea era de que, como decía Brecht, la estética deviene de la necesidad del combate y no de otras. La necesidad del combate en ese momento era traer la imagen de Perón. Estoy hablando de abril, mayo del 71. Entonces la relación con Perón, desde mi perspectiva personal, era de un padre, una figura a la cual yo podía creer totalmente. Eso te lo digo pasionalmente, no había ninguna duda. Ayudó mucho a todo esto la presencia de Jorge Antonio, que fue el que financió la realización de todo esto, tras un acuerdo que se estableció con las 62 organizaciones a las cuales Jorge Antonio le iba a reponer, iba a recibir los fondos que había otorgado, cosa que nunca hicieron en términos totales, por lo cual quedó una deuda muy grande allá entonces en materia de Roma. Pero sí, Jorge Antonio ayudó enormemente a la realización de toda esta cosa, aunque estaba muy enfrentado a López Rega. Yo estuve en el escritorio de Jorge Antonio y me acuerdo que entró Perón por un costado y me puso a hablar con Jorge Antonio, pero también sé que Jorge Antonio lo mandó a la mierda a López Rega en determinado momento. Jorge Antonio tenía un poder, una capacidad y una convicción de lo que estaba haciendo, que era su negocio político, cultural y personal,
que le permitía moverse con altura frente a quien fuese, y en este caso ante Perón. Entonces rodamos eso con apoyo de un productor español, que no era peronista, más bien era del socialismo vasco antiperonista. Pero confiaba mucho en nosotros porque éramos de la Hora del Sol, Nación y Liberación, que